lo que viene muy pronto es inefable, Señor, preciosísimo, grande, Señor. La humanidad llegará a conocer con sus propios ojos al Dios Todopoderoso, Señor. Padre, abre nuestros ojos, Señor, y que estemos entre el grupo que te vea, Señor, porque no todos te podrán ver, Señor. Y Padre, para muchos será de juicio, Señor, pero tú nos estás llamando a la bendición en esta noche, Señor. Tú nos estás llamando a la bendición en esta noche, Señor. Que nuestros oídos, Señor, se abran, Señor, para oír tu voz, Señor, porque tú nos estás llamando a la bendición, Señor. Ver tu rostro, Señor, oh, causará que se ha cambiado todo nuestro ser, Señor. Seamos transformados, Señor, oh, a imagen tuya, Padre. Padre amado, por favor, abre nuestros ojos y que veamos, Señor, el amor inefable que nos tienes a todos nosotros, Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús, te damos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos, sentémonos. Dios es bueno. Yo se lo digo muy a menudo, hermanos. Aunque uno no entienda muchas cosas, pero Dios es bueno. Dios sabe bien qué está haciendo, hermanos. Sin duda alguna, Él sabe exactamente lo que Él está haciendo. Y nos ama. ¿Okay? Nos ama. Y nos ama de una manera personal. Nos conoce a todos. Nos conoce por nombre. Hermanos, ¿cuántos conocen al pastor Luis Rodríguez? Hombre de Dios, ¿verdad, hermanos? Ayer tuvimos la oportunidad de estar con los pastores en una reunión y el hermano estuvo ahí con nosotros y nos pudo compartir algunos pensamientos. Yo quiero compartirles algo, un pilar de esos, de los pensamientos que él nos dio el día de ayer, pero otras cosas que Dios nos ha dado, porque es algo para nosotros aquí en lo personal. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, queremos leer en el libro de Efesios 2:20. Vamos ahí. Dice la escritura: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién, hermanos? Jesucristo mismo. ¿Qué? Siendo, este verso es súper importante, hermanos, ya teniendo en cuenta las cosas que él ha hablado en Efesios, aquí mismo en este capítulo. Dice la escritura que en otro tiempo estábamos lejos de Dios, pero fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el verso 14 dice: porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Anteriormente él solo veía a Israel, pero ahora ve a toda la humanidad y tiene dos pueblos. Dice: de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora ya no hay separación. A los ojos de Dios somos su hijo, que él mencionó desde el día de Éxodo, en Éxodo 4:22, hermanos. Israel es mi hijo, mi primogénito. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de las de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¡Qué precioso! Este mundo necesita la paz. Amén. Amén. Hermanos, ¿cómo se sentiría usted si usted viviera en Israel y le pasara lo que está pasando en este momento en Israel? Que ahorita están lanzándoles como unos 200 cohetes. Ahorita. Y cada rato les pasa eso. Por épocas los atacan. ¿Cómo se sentiría usted aquí en El Salvador si hubieran unos países vecinos que fueran islámicos, los aborrecieran y su único fin en la vida es no paz, no arreglos, sino que destruirlos, porque el Corán le dice que deben destruirlos? Entonces, hermano, Dios ha sido bueno con nosotros, haciéndonos nacer aquí en este lugar. Amén. La paz, haciendo la paz, dice.
mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cómo sería este mundo y ya no hubiera ninguna enemistad en el mundo, hermanos? Sino que solo hubiera amor, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que vino el Señor a traer. Y dice, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu con mayúscula al Padre. Ahí está el Hijo, quien es la roca fundamental de todo el edificio. Hermanos, y por medio del Espíritu Santo podemos tener una unión con el Padre. Así que ya no soy extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y que miembros de la familia de Dios. Amén, hermano, tenemos una familia. Y hermano, y es tremendo esto, hermano, porque uno puede encontrar a alguien de la China, de Corea, hermanos de Europa, donde sea, pero desde un ratito de estar platicando, uno ya sabe que el Señor vive en esa vida. Y ellos ya lo saben en uno. Y uno ya puede sentir la cercanía. ¿Cuánto les pasa eso, hermanos? ¿No han tenido esa experiencia? Hermanos, porque Dios lo hace. Dios lo hace, hermanos. Y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Punto. No hay otra piedra, hermanos. No, es Jesucristo la piedra fundamental, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Hermanos, una piedra fundamental que mencionaba el hermano. Recuerdan, hermanos, que él comentaba que viene Goliat. Goliat no era solamente una persona alta, ¿ok? Goliat era un gigante. Y un gigante significa, puede haber personas muy altas pero delgaditas, ¿verdad? No, un gigante es en todo sentido grandote. Entendemos lo que es un gigante, hermanos. ¿Ok? Y no era un gigante cualquiera, era un peleador acostumbrado a entrenarse. Hermanos, tenía más o menos aproximadamente unos 2 metros con 50 centímetros. Tener una idea. Entonces, es como el doble de mi altura, aproximadamente. Hermanos, como llegaba al techo él, ¿verdad? Grandote. Y hermanos, usted recuerda que llegaba contra Israel, los filisteos, hermanos, es el mismo espíritu palestino actualmente. Es un espíritu que desde el Edén ha tratado de destruir a los hijos de Dios. A todos los que Dios ama, los quiere destruir. Los quiere destruir a ustedes, me quiere destruir a mí, quiere destruir a todo el mundo también, hermanos. Y ahí se acerca, hermano, y era el momento de la pelea. En la mañana, ustedes saben a qué horas, llegaba, hermanos, y cuando iba el momento de la pelea, los 2 ejércitos estaban listos para pelear. Pero él se para enfrente y dice, pongan uno solo, que se levante contra mí. Una persona. Si él me vence, vencieron ustedes a todos. Y si no me vence, ya los vencimos a ustedes. Uno solo. Y ahí estaba todo el ejército de Israel, bien entrenados, bien trabajados, bien esforzados, bien valientes, excepto a esa hora. Y en la tarde otra vez. Porque usted recuerda, cabal, cuando ellos tenían que estar levantando sus manos, dándole honra y gloria a Dios, ellos estaban en ese preciso momento, hermanos, siendo amenazados por ese hombre. Y estaban asustados. En la Biblia recuerda que entre los primeros que se van a ir al infierno, según la Biblia, los cobardes. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo que tenga determinación, que no esté jugando, que sí, que no. Un pueblo valiente, hermanos, y esforzados. Amén, hermanos. Y el Señor sabe bien, no es por nuestra propia fuerza,
sino que Dios es el que puede hacer las cosas bien hechas. Nosotros todas las hacemos mal. Amén, hermanos. Entonces, hermano, ahí estaban ellos y el más grande de Israel, ¿recuerdan quién era? Saúl, el mero rey de ellos, era el más alto. Dice que estaban todos en fila y él de aquí para acá les sacaba a cavar la cabeza. ¿Recuerdan eso? Y era también el más guapo, dicen. O sea, todos lo volteaban a ver, todos, no se perdía el hombre ese. Y era el rey. ¿Y quién tenía que ponerse a pelear primero? El rey. El rey. ¿Y qué hacía el rey? Se escondía. Y hermano, y tenía unas armaduras bien enormes. Pues era el más grande, se escondido. Estaba mostrando que lo máximo que la carne puede dar no sirve para nada. Amén. Para nada. Amén. Somos carnales, lo mejor de la carne a nosotros no sirve para nada. Amén. Amén. Todo tiene error, todo sale mal. Es una falla enorme. Amén, hermanos. Amén. Entonces se necesita un gran milagro de Dios en ese asunto. ¿Te recuerdo? Y allá, Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo edifica, Dios ya había empezado a edificar la casa de Él. ¿Ok? Y Dios dice la Biblia que Él nos conoce a todos desde antes de la fundación del mundo. Antes de crear el universo, Dios ya nos tenía en su mente, en su pensamiento, y Él ya sabía, allá va a estar Ronnie levantando el dedo en ese momento en tal y acá. Y ustedes van a estar sentaditos aquí. ¿No es cierto, hermano? Amén. Dios sabe todo, absolutamente todo de todos nosotros. Y nos ama así. Y nos ama así. Sí, hermano. Hasta nuestros cabellos están contaditos. Amén, hermanos. Y si se nos cayeron, Él sabe dónde quedó tirado ese cabello. ¿Entienden, hermano? Dios es Dios. No se compara con nada ni con nadie. Amén. Nosotros cuando ponemos a construir algo, hacemos mal, hermanos. Esta casa es bien linda. ¿Okay? El techo está así, pero le agregaron otro pedazo y el techo lo pusieron así, pero el canal no lo pusieron del tamaño que debía ser con los dos techos. Así, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ahora se llena. Y no solo eso, la salida está preciosa, pero es de este tamañito, y el agua que cae ahora no es de este tamañito. ¿Entienden, hermanos? No podían ellos saber que iba a llover tan fuerte en estas épocas. Hermanos, hoy esta iglesia ha tenido 2 lavadas. ¿Ok? Sí, se nota, ¿verdad? No resplandece algunos. No, hermano, miren, arreglamos todo bien temprano y teníamos todo bien ordenado, instalado todo. Ah, qué precioso el Señor, ya terminamos. Muy bien. ¿Y saben qué pasó? Se vino la lluvia. Y saliendo la lluvia, hermanos, de repente empieza a caer un chorro por ahí, era una cascada, no les estoy exagerando, una cascada allá y otra cascada aquí que nunca había caído en este pedacito, hace mucho tiempo que no caía. Y tremendo, ¿por qué? Porque estaba muy gorda el agua y pesaba mucho. Bueno, no cabía en el... ¿Entienden, hermanos? Bueno, y miren, hermanos, sí hemos hecho un montón de cosas para arreglar eso, un montón. ¿Ok? Pero lo que necesitan nada más es levantar todo el techo, cambiarle todo el canal, hacerlo más grandote el canal para que quepa el agua. ¿Entienden, hermano? Es un trabajo enorme. ¿Amén? ¿Pero qué prueba esto? Yo cuando estaba bajo el agua y barriendo el agua para afuera, hermano, para allá y para allá, pues dije yo, bueno, vamos a aprovechar esa agua. Hay que dejar bien limpio aquí y darle, hermanos. Y así, hermano, Dios es bueno. Dios es bueno. Yo le decía al Señor, yo sé que siempre todo lo que haces es por una buena razón, y yo quiero aprender tus caminos y dejar mi ego, mis ideas, porque no sirven las mías. ¿Ok? ¿No creen ustedes que Dios hace muchos años, cuando hicieron esta casa, hubiera planificado y pongan un canal más grande porque se va a necesitar? ¿No creen ustedes? No, pero Él tenía una idea, y la de Él siempre es muy buena, aunque no la intentamos nosotros. Amén. Y hermano, y eso sí pasaba. Hermanos, Israel no sabía qué hacer con ese gigante que estaba al frente. No todos ahí, con sus espadas, pues no sabían qué hacer, y nadie se animaba. ¿Y qué? Bueno, Dios dice, Isaí, envía a tu hijito, llévales comidas a sus hermanitos. Estaban todos los hermanos grandes de David en el ejército, y de llega a David. ¿Usted recuerda la historia?
llega a darles comida a ellos. ¿Ok? Y entonces, hermanos, todo cambia. Todo cambia. ¿Saben, hermanos? Cuando llegó David, llegó el reino de Dios. ¿Oyó eso? Y cuando el reino de Dios llega, todo cambia para cualquier persona del mundo. Para cualquier persona del mundo. Vamos a Samuel, capítulo 17, hermanos. Ahí está. Dice 17:33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Mira, animando para pelear con él, porque tú eres muchacho, un adolescente, un jovencito, y era un hombre de guerra desde su juventud. O sea, un tanque le gana siempre a una onda. Esa era la idea, ¿va? No hay, sencillamente no puedes pelear con él. El problema que tenía es que en todo el ejército nadie se le enfrentaba. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, ay Señor, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. ¿Amén? No me estaba acordando, ¿verdad? ¿Les recuerdan que les hablé de los ratones que logramos sacar? Entonces, cuando sacamos los ratones y cuando sacamos los tacuacines, dos tacuacines y una familia de tacuacines, hermanos, llevados para afuera, todavía no han llegado leones, hermanos, ¿ok? Eso ya no doy la talla para que lleguen leones, ¿entienden, hermanos? Entonces aquí, hermanos, aquí está él, dice, lo hería y lo libraba de su boca cuando tomaba un cordero de la manada. ¿Entendemos eso, hermanos? Él tenía dos opciones. Miraba que se están llevando el cordero y lo van a matar, ese león, y dejaba que se fuera para salvar mi vida, o peleaba por él. ¿Y qué era lo que había que hacer? La lógica humana de todo el ejército decía: ay, déjalo. Pero la lógica de Dios dice: no, yo te estoy entrenando, hijo. Ve y pelea con ese león. Y él fue. Y cuando dice, y cuando veía un león, no significa que era una vez un león, no. A varias veces hubo leones. Amén, hermanos. O cuando venía un oso, pues sí, hermanos, él llegaba y peleaba con él y lo vencía. Hermanos, cuando tenemos problemas, Dios permite que venzamos. ¿Entienden, hermanos? Primero sí son ratones, hermanos, después un poco más grande. ¿Recuerdan lo que significa la palabra ratón en el hebreo? ¡Ah, qué bárbaro! Es un ataque del enemigo. Los islámicos dicen: Alá, qué bárbaro. Alá está atacando. No, hermanos. Ahí, hermanos, ahí empieza, es parte de la escuela de todos nosotros. Ataques que vienen a nuestras vidas. Pero después, hermanos, vienen cosas más serias y uno ve la mano de Dios en el asunto. Y uno dice: gracias, Señor. Y viene otro un león: no, Señor, gracias. Y viene ahí: Señor, gracias. No importa el tamaño del enemigo que usted tenga, lo que usted debe estar consciente es quién está peleando con usted. Amén. Porque nadie es fuerte por su propia fuerza. No lo era David, ni lo soy yo, ni lo es nadie. Es Dios quien hace la diferencia en nuestras vidas, hermanos. Amén. Dios es quien nos libra, Él es el que hace las maravillas. ¿No es cierto, hermanos? Y sí, en lo que uno pueda, uno debe entender que uno debe esforzarse, ¿okay? Por eso es que, oye, están de este lado, porque de este lado cae el agua, y si lloviera, ustedes se van a mojar de aquí para allá, de aquí para allá. Estoy bromeando, ustedes saben, ¿verdad? Hermanos, pero sí tenemos que tomar medidas hasta donde se pueda. ¿Entienden eso, hermanos? Ahora, pero ahí estaba él, y era el día de Dios, en ese día para Israel. Miremos lo que dice, hermanos. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. 36, 1 Samuel 17:36. Y este filisteo, se lo voy a decir en español moderno, y este palestino, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado, ¿a quién? Al ejército
del Dios viviente. No es cosa seria provocar a Israel. ¿Oyeron eso, hermanos? ¿Por qué todas las naciones del mundo están contra Israel? ¿Por qué todo el mundo se está volviendo contra Israel? El Señor dijo que eso iba a pasar en el tiempo del fin. Pero no están solo contra Israel, están contra el Mesías de Israel, que dio su sangre ya por ellos. Y dijo: Dios, perdónalos, porque estos israelitas no saben lo que hacen. El Señor ya venció a todos los Goliaths del mundo, hermanos. El fundamento, hermanos, es el Señor de la vida de Israel. Y aquí, hermanos, añadió David, dice: porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Jehová se llama Jehová de los ejércitos. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Es el Islam, hermanos, literal. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Amén. ¿Qué significa Emmanuel, hermanos? Dios con nosotros. Es la única cosa que nos mantiene en pie hasta este día a todos nosotros. Amén. Y a esta iglesia también, hermano, es el Señor únicamente. Y luego, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y siguió a David de una espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Imagínense, hermano, todo un montón de cosas de hierro, ¿verdad? Y ahí es donde entra la idea del hombre. Vamos a aplicar la idea de la carne. Vamos a hacerlo a nuestra manera. Hermanos, ¿cuántos saben que cuando nos esforzamos en la carne no funciona? Amén. Aunque parezca muy bien y uno también bien parezca, no, hermano, no funciona, no sirve para nada. Nosotros necesitamos que Dios esté con nosotros. Amén. Es lo único, y todo lo que hagamos en la vida, hermanos, es porque Dios está con nosotros. Amén. Luego dice aquí: y David echó de sí aquellas cosas, se quitó todo lo carnal, hermanos, y dijo: voy a seguir haciendo las cosas como Dios dice. Y dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Verdad? Cualquiera diría: no, ¿por qué no tomó la espada? ¿No es cierto, hermanos? ¿Por qué no tomó la espada? No, él estaba bien liviano, hermanos, como que iba de paseo, hermanos, y ahora, ¿y por qué no agarró 50 piedras? ¿Ok? Solo 5 piedras nada más, y se echa las piedras, hermanos. Ay, hermanos, miren, aquí hay una piedra. Ay, yo no soy tan bueno tirando piedras. Hasta el día de hoy no me acuerdo haberle tirado piedras a nadie, hermanos. A todos nos han tirado piedras, hermanos, alguna vez. Ya me acordé, en la montaña, cuando estábamos en la montaña, ahí sí nos tiraron piedras. Sonaba en la verdad, mira, gente que no nos amaba ni nos quería, hermano. Eran brujos, literalmente eran brujos ahí en la montaña, hermano, literalmente, nos aborrecían. ¿Ok? Pero, Emmanuel, Dios estuvo con nosotros, hermano, aquí estamos. Amén. Hermanos, ahora, pero hay algo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Miren, hermanos, qué valiente ese hombre. Viene el gigante y viene otro. Ustedes creen que es un niñito. No, otro grandote también, ¿verdad? ¿Y qué hacía? Le llevaba las herramientas de trabajo al gigante, su escudo y sus cosas, ¿verdad? Y viene ahí, hermanos, adelante. Y por supuesto también peleaban los escuderos, Los escuderos también peleaban. Y ahí venían, realmente eran 2 contra 1. ¿Comprenden, hermanos? Y viene David, hermanos, y viene el momento cumbre. Hermanos, qué importante que mantengamos la fe.
en todo. Si Dios nos ha hablado, hay que cumplir con eso. Amén. Y hay que seguir en eso. Aunque, hermanos, nos quedemos solitos porque los demás no están entendiendo lo que estamos haciendo. ¿Entendemos eso, hermanos? Y ahí estaba David. ¿Estaba solito o no? Sí, hermanos, aunque hubiera mucha gente, él estaba solito. Y dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco. Porque era un muchacho, ¿no? En Guatemala decimos un patojito, ¿verdad? Un cipote, digamos. Era chiquito el joven. Dice, y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Porque él traía su palito que usaba todos los días, ¿recuerdan? Dice, y maldijo a David por sus dioses. ¿Ok? Por Alá. ¿Entienden? ¿Qué es Alá, hermanos? Un islámico decía, pero Alá aparece en la Biblia. Y cabal dio la misma que yo les di a ustedes. Y él dijo, significa jurar en la Biblia. Sí, pero no les dijo lo otro. Significa jurar, pero significa también maldición. Maldición. ¿Ok? No tiene nada que ver con el Dios verdadero. Amén, hermanos. Nada tiene que ver con el Dios verdadero. Y aquí viene esto, hermanos. Y dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué precioso, hermanos. Qué precioso. Eso cambia toda la vida de cualquier persona. Toda la vida de cualquier persona. Cambia toda la vida de cualquier persona. Hermanos. Y dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Se dan cuenta quién había provocado, hermanos? Cuando David iba con su palito en la mano, simbolizaba el cetro de Jehová. Recuerden que cuando él se sentó, era el trono de Jehová, lo llama la Biblia, porque él simboliza al Mesías de Israel. Él, hermano, simboliza a Cristo, a Yeshua HaMashiach, a Cristo, el Señor, el Rey de Israel. Amén. Lo simboliza. Y hermanos, dice ahí, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Ok? Tenemos visita, hermanos. Y dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Oyeron eso, hermanos? Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y hermanos, una pregunta. ¿Sabe toda la tierra hoy que hay Dios en Israel, hermanos? Sí, hermanos, 2000 años han visto la mano de Dios moviéndose a favor de Israel. Y ahorita sabemos que ya es lo último de lo último. Ahorita sabemos que dentro de poco el Dios Todopoderoso se va a manifestar. Pero sí, Israel va a entrar en un caos como nunca en la historia humana. Van a ser corridos por todo el mundo, van a huir entre las naciones. En el verso, creo que es Salmo 72, creo que dice que todas las sinagogas de la tierra serán destruidas. No solo de Israel, de la tierra. ¿Qué significa? El antisemitismo se va a multiplicar como nunca. ¿Oye eso, hermanos? Y se va a multiplicar, esta figura y sombra de lo que va a venir. Y si no lo cree, vea los mismos versos en el Apocalipsis, donde el Señor dice lo que dice ahorita David. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos, no solo los tuyos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Eso está en el Apocalipsis, hermanos. 19:13. Y sabrá toda esta congregación. La palabra ahí también se puede traducir iglesia, porque tiene que ver con un grupo, ¿ok? Que Jehová
Sabrá toda esta iglesia o este país o este pueblo que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Él ya está reinando ahí. ¿Se dan cuenta de eso? Hermanos, y aconteció cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio a prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Cualquiera hubiera hecho lo contrario, hermanos, salir huyendo de ahí. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra. Y hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada del filisteo, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, lo que le había prometido. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Después Israel se levantó y empezó a correr tras de ellos. ¿Y qué pasó ahí, hermanos? Terminó la batalla y David estaba ahí. ¿Y cuántas piedras habían guardadas? 4 piedras, ¿verdad? Y ustedes muchos recuerdan, sí, no era solo un gigante, él tenía otros 4 hermanos por ahí. Y era una piedra suficiente para cada uno de ellos, porque David no estaba haciendo su propia mente, en sus propias ideas, sino que estaba siendo guiado por el Señor. Aquellos, cuando vieron las 4, sabían qué tenían que hacer y salieron corriendo todos. ¿No es cierto, hermanos? Ahora, hermanos, vamos a empezar a ver sobre esa piedra. ¿Oímos eso, hermanos? La importancia de la piedra. ¿Qué es esa piedra, hermanos? La piedra es Cristo Jesús. Es el fundamento. Pero ¿quién es Cristo Jesús? Hermano, pensemos en esto. Sin esa piedra no somos nada. Cristo Jesús, hermanos, dice que Él es el cimiento, donde todo el pueblo, todo el edificio, toda la familia, todo lo que es eterno se funda. Pero ¿quién es Cristo? Cristo es el camino, Cristo es la verdad, y Cristo es la vida. Cristo es la luz, Cristo es el amor, Cristo es la justicia, Cristo es la misericordia. Si no hubiese misericordia, solo habría juicio y nadie se salvaría. Pero Él, que es el Todopoderoso, era el único que podía vencer al Goliat de este mundo, el pecado, a Satanás. Era el único. Y Él que dijo: Señor, yo voy a traer a ellos. Nadie puede vivir una vida sin pecado. Yo, quien soy la verdad, soy el camino para que ellos puedan llegar a tu presencia. Y Él vino, hermano, y dio su vida por todos nosotros. Padre, el juicio para alguien que ha pecado, aunque sea un solo pecado, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es? Es apartarse de Dios para siempre. Pero Dios, ¿quién es? Dios es todo lo que es bueno, el bien. Entonces esa persona queda solo en el mal, en lo malvado, en lo terrible, en el daño, en el dolor, en el infierno. Si Dios no está, lo que queda ahí es el infierno, el mal. Por eso es tan importante que nosotros de corazón le digamos al Señor: sí, Señor, y le entreguemos nuestra vida absolutamente y completamente. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? ¿Y qué pasó, hermanos? El Señor, el Padre Celestial, cuando hizo la creación, Él amaba y nos amó a nosotros, dice, desde antes de la fundación del mundo. Y como nos amó tanto, solo había una manera, solo había una piedra que podía vencer a todos esos goliaths. Y era su Hijo amado, en complacencia. Y el Señor tuvo que venir a esta tierra, hermanos, y desde que era pequeñito, yo me lo imagino gateando, hermanos, caminando. Él era la roca y nadie lo podía vencer. Porque Él no desobedecía, ¿entienden, hermanos? Él, hermanos, en su corazón Él siempre quería hacer la voluntad de Dios, y cuando tuvo entendimiento Él nunca falló una sola vez. ¿Entendemos eso?
Por supuesto, él sí, como él no estaba disfrazado de bebé, no, él se hizo hombre. Entonces él sí tuvo que aprender cosas por sufrimiento, como que, hijito, no toques eso porque quema. ¿Y qué significa quemar? ¿Entienden? Tuvo que aprenderlo con su propia vida. ¿Entienden eso, hermanos? Hermano, ahora, pero eso no era pecado. ¿Entendemos la diferencia? Hermano, pecado es cuando el Señor nos dice, no mientas, y todos empezamos a mentir. ¿Entienden, hermano? Y eso nos descarta a todos, a toda la humanidad. Y hermano, ¿y qué pasó? Dios vino, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Cuando tenía 12 años ya le ganaba con su mente, con su conocimiento, con su amor a Dios, con su amor a la verdad, ya le ganaba a todos los teólogos del mundo, los mejores del mundo, porque normalmente están allí en teología, en Israel. De la China no servía nada, o de cualquier otro lado de ahí de Israel, y él era mejor que todos ellos a los 12 años. Y creció, hermanos. A los 30 años él se enfrentó a Satanás y lo venció. Qué lindo el Señor, hermanos. Qué lindo el Señor. Él, hermanos, ha hecho lo posible para dar vidas a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros le podemos decir gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida? Hermanos, Dios, hermanos, va delante de nosotros en todo. ¿Cuántos han tomado una decisión y han errado, hermanos? Grave. Cuando yo tenía 23 años, me fui a Estados Unidos. Allá, ¿verdad? El lugar donde uno hace dinero fácil. Es mentira, hermano. Y llegué a la peor época, en el año 76. Estados Unidos estaba en una gran recesión. La gente vivía en las esquinas de las calles. Todos los que se iban para allá a vivir en la calle, hermanos, no había dónde, ¿entienden? Pero yo dije, no, yo pues sí voy a ir y me voy a esforzar y voy a regresar con dinero. Hermanos, y la familia creía que así iba a suceder. Hermanos, y mi amigo que vivía enfrente andaba re bien en los Estados Unidos, llegaban con un sacarrazo a la cara, frente a mi casa, y me decía el Ronnie, venite allá con nosotros, allá te vas a tener donde vivir, allá vas a tener, allá yo te apoyo, ayudas. Y me fui para los Estados Unidos. Y allá llego yo a los Estados Unidos, y el día que llego me entero que él ya no vivía ahí, ya no estaba ahí. Yo no iba a quedarme a vivir, eran 2 hermanas, yo no me iba a poner a vivir con... ¿Y qué hago, Dios mío? Ahí solito yo, hermanos. Cargaba $20 en la bolsa. Y un hambre que usted no se imagina. Esa es la historia de muchísima gente, ¿entienden, hermanos? Es la historia. Uno solo puede depender de Dios. Lo único que hizo la diferencia en mi vida fue que Dios... Yo había conocido a Dios desde pequeño. Yo me había alejado porque uno es necio. Uno es necio. Y si uno se aleja de Dios, uno empieza a hacer tonterías. Amén. Y uno hace lo que la mente dice. ¿Entienden, hermano? Y es un fracaso. Amén. ¿Entendemos, hermano? Hoy se me venía un pensamiento. La casa que no edifican los edificadores, o que los edificadores edifican por sí mismos, ¿qué les pasa? Se derrumba. Si Dios no la edificó la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿No es cierto, hermanos? Miren, hermanos, dentro de poquito se va a ver eso con los temores terremotos que vienen, con los temblores, con los ciclones que vienen. Mucha gente. En Guatemala se acaba de caer una calle entera en un lugar. Hermanos, necesitamos que Dios se mueva a favor de nosotros para sobrevivir a lo que viene. ¿Entendemos? Y hermano, pero ahí, hermano, estaba yo. Y en eso que me contactan allá abajito vivían unos guatemaltecos. Y les contaron a ellos, es que mi hermano le dijo que se viniera, pero él se fue y no me dijo nada. ¿Entienden qué feo esa situación? Y mi otra alternativa era salirme a la calle y irme a vivir a la calle, mientras conseguía trabajo, como ver que sí. Y yo, mi hermano me dijeron, no hombre, quédate aquí con nosotros. Los chapines, ¿verdad? Dijeron que me quedara ahí con ellos, hermanos. Y me dice, ¿sabes lo que? Fíjate que tenemos un problema. ¿Qué fue? Nos habíamos atrasado en los pagos de la casa y hoy lo pagamos y no tenemos nada que comer. No se preocupe, yo cargo $20. Cargo $20. Vámonos a comprar. Hermano, no me acuerdo de la fecha qué fue lo que compramos, pero nos duró la semana esa.
Yo no sé qué era lo que compramos. Dios hizo un milagro. Les llevó comidita a ellos para hacer semana. Yo no tenía mi lugarcito donde quedarme. Y de ahí en adelante a trabajar duro. Trabajar duro. Yo decía, mi trabajo es buscar trabajo y aprender inglés. Y me levantaba desde temprano, hermanos, y 8 horas trabajando, caminando de un lado para otro, buscando, y no hablaba inglés. Imagínense cómo era difícil. Pero había que aprender inglés. Tenía un librito, me lo aprendí de memoria. Librito ahí. Inglés básico de Gio, se los recomiendo, es bueno para aprender, hermanos. Ya no lo sacan el pobre. Hermano, ¿entienden la situación? Pero Dios fue fiel. Y Él tenía otro plan ahí que no se lo va a contar ahora. Pero Dios tenía planes. Tenía que enseñarme a depender de Él totalmente. Me puse a estudiar, hermano, estudié computación. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Después me sirvió eso. Pero hermanos, pero lo importante, hermanos, que uno es que tenemos que aprender todos, hermanos, es que dependemos absolutamente de Dios. Les voy a decir, en el momento cumbre, yo era un deportista, en el momento cumbre de mi vida del deporte, cuando había ganado lo que se supone era lo más grande, yo me sentía un vacío, y esto es todo. No, Señor, yo te quiero conocer a ti, Amén. Yo te quiero conocer a ti. ¿Y sabe qué? Todo eso lo hice a un lado, ¿entienden? Y yo en mi corazón sabía que lo único que podía llenar mi corazón era estar con Dios. ¿Cuántos han pasado por ahí, hermanos? Dios es fiel, el Señor es bueno, y solo el Señor, hermano, nos puede cambiar la mente, porque la mente humana es una gran locura. ¿Entienden, hermanos? Tanta cosa. Hermano, en el día de hoy, ustedes saben que Cristo es la palabra. Amén. La palabra de Dios. Si Dios habla, es Cristo que se está expresando. Amén. ¿Oyeron eso, hermanos? Y si Él nos dice algo, eso se cumple. Y si Él se mueve, Él hace maravillas. Amén. Aunque uno no entienda. ¿Cuánto les ha hablado el Señor algo? Amén. Ustedes han confiado, han hecho caso y ven la gloria de Dios. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Qué precioso. Eso es relación, no es religión. Dios no vino a poner religiones. Dios vino a tener una relación con sus hijos amados. Él quiere conocerlo a todos y que nos entreguemos absoluta y al 100%, hermanos. Porque nuestra corazón va a ser probado en los días que vienen. ¿Saben ustedes? Todo se está cerrando, ¿verdad, hermanos? ¿Saben que ahora si se pasa un semáforo, le llega su multa de inmediato? Y ustedes tienen muchas ideas. Yo supe un caso de uno que se metió contra la vía y después dijo, me equivoqué, y se metió otra vez contra otro lado y después se vino de regreso. Le pusieron 3 multas. Una cantidad así. Eso viene una sorpresa. Pero hermanos, lo que este mundo está planeando es adueñarse de las vidas. Y las personas que no dependan 100% de Dios van a quedar atrapadas. Y lo último de ese asunto es la marca de la bestia. ¿Entendemos eso, hermanos? Es la gran trampa que la humanidad está por afrontar dentro de poco. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, yo no me morí en Estados Unidos. No me morí de hambre. Dios llegó a tiempo todas las veces. Aquí estamos. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén, hermanos. ¿Cómo es? Ebenecer. Sí. Ebenecer. Hermanos, solo vimos una. Las otras 4 piedras las vamos a dejar escondidas. Pero mire lo fundamental de esa piedra. ¿Qué es lo fundamental? Hermano, lo fundamental es que si tú tienes a Cristo, ya estás. Si no lo tienes, no tienes nada. Vas a ser tragado por Goliat. ¿Entendemos, hermanos? Pero si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. El que no escatimó a su Hijo,
¿cómo no nos dará con Él también? Todas las cosas, no algunas cosas, no. El que venciere heredará todas las cosas. Al final, para Dios no es un problema. Si usted, Señor, papá, porque le podemos decir papá, ¿no? Papá, regálame unos 10 universos. ¿Solo 10 quieres, hijo? Dios puede hacer millones de universos para cada persona. ¿Entendemos, hermanos? Pero eso no es lo importante en la vida. Lo importante en la vida es Dios mismo. Y es tan precioso que Él nos amó tanto que dio lo mejor que tenía. Imagínense, lo mejor que tenía al Creador del universo. Lo dio por amor a usted y por amor a mí. Y eso no lo logramos captar en la profundidad. Pero Dios es amor. Esa piedra fundamental es el amor en persona. Esa piedra fundamental es la verdad en persona, la justicia, la misericordia, lo bueno en persona, hermanos. ¿Tiene usted esa piedra, esa roca en su corazón? Padre, queremos en este momento, Señor, cerrar nuestros ojos ante ti, Señor, voltear nuestros ojos a ti, Señor, y Padre, decirte, te amamos. Y Señor, todos nosotros hemos errado, hemos fallado, hemos pecado contra ti, hemos hecho el error, vivimos en el error, pensamos en el error, edificamos el error, Padre, pero tú puedes cambiar nuestra condición, tú puedes cambiar nuestra condición, Señor, y darnos esa nueva vida. Padre, nuevamente te decimos, Señor, aquí estamos, Señor, como hijos tuyos, que te hemos entregado nuestro corazón, Señor. Aquí estamos, Señor, para rogarte que te adueñes de nosotros, que seas, Señor, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Padre, tú eres bueno, Señor, tú eres santo, tú eres fiel, Señor Jesucristo. Tú, Señor, vas a terminar la obra en cada uno, Señor Jesús. Precioso, Señor, te adoramos, Padre. Te amo.